Sé que es una semana de agua. Os agradecemos a aquellos que colaboráis porque sois casi todos, porque entendéis que este sitio ha ido creciendo. Entendemos que nosotros nos esforzamos, pero no llegamos muchas veces, lo entendéis, ¿no? Entonces, cuando queráis reclamos, os invito a que reclaméis en el cielo, porque de verdad que nos agrada, nos satisface, nos llena el corazón veros, porque muchas veces no llegamos a ir tantas veces a vuestros ministerios. También a veces quisiéramos estar más con algunos, pero es imposible, 600 y pico de personas que podamos dedicaros el tiempo. Por eso me gusta ir de vez en cuando y ahí aprovecharnos, sacarnos, pasearnos, hablarnos. Y contentísimos de que saldrá Mateo, saldrá, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando no tiene hambre tiene caca, cuando no tiene caca tiene frío, cuando no tiene frío está lloviendo. Es que... Ay, mira qué cocina. Venía dispuesto a salir y ya sabéis lo que pasó, no pudo. Este niño hace lo que quiere, mientras tanto. Dios es un Dios bueno y es un Dios que nos da la capacidad de aprender de Él. Y yo estoy segura que a todos nos gusta el orden. Veo como muchas se ponen a ver cómo ordenar la ropa, cómo ordenar las casas, cómo ordenar la vida, ¿no? Y Dios en su amor hacia nosotros nos enseñó cómo ordenar nuestro mundo interior. El ser humano es tridimensional. Tienes un 33% espiritual, tenemos un 33% emocional, psíquico, y tenemos un 33% físico. Y de allí que cuando estamos muy nerviosos emocionalmente, nos puede doler el estómago. Cuando estamos espiritualmente despistados, empieza a afectar nuestra psiquis y nuestro cuerpo. La parte espiritual consta de 3 zonas. Una es la intuición. Yo intuyo que Dios existe. La conciencia. Esto está bien, esto está mal. La comunión es mi relación con Dios. Esa parte espiritual es la que nosotros principalmente queremos restaurar en cada una de nuestras vidas y de vuestras vidas, para que la parte psíquica, que es la mente, los sentimientos, tú piensas, me cae mal Pipe, siento cuando lo veo algo raro y actúo haciéndome que no lo veo. Así es, ¿no? Así nos manejamos en la psiquis. Y el físico es anatomía, fisiología y morfología. Vale, entonces, ¿qué es importante? Ir identificando y sanando todas las heridas para que nosotros, como diseño de Dios, funcionemos con todos los planes que Dios tiene acerca de cada uno de nosotros. Por eso es tan importante en la parte espiritual identificar qué dice Dios, cómo quiere Dios manifestarse en mí. Y Dios nos regala principios, y quiero hablar esta mañana de 2. El primero es sobre la autoridad. La autoridad es un término que se oye como malo, porque hemos sido mal informados, hemos sido dañados, hemos ido equivocadamente desformando el principio de autoridad. Pero desde que nacemos, nuestros padres son nuestra autoridad. ¿Y qué hace un papá? Te quiere, te cuida,
te mima, pero porque los padres, al no tener conocimiento de Dios, lo hacemos de cualquier manera. Y entre los 0 y los 6 años se queda marcada nuestra vida de acuerdo a la niñez que hayamos tenido. Y nosotros queremos restaurar nuestras vidas. Pero, ¿sabéis de alguien que se está ahogando en algún sitio, en alguna piscina? Lo primero que le pasa es que intenta tirar del que le está ayudando. Y tú ves que le dan una torta para desmayarlo, para que no se hundan los dos. Muchas veces, cuando vengo al Señor, Él tiene que usar cosas en mi vida para que no patalee tanto. ¿Habéis visto cuando estas madres le dan al niño, quita? Y el niño, ta, quita. Y entonces, claro, al final le hace una tan grande que si le hubiera dado bien la primera vez, el niño no hubiera sufrido daños. Por eso es importante que nosotros hagamos cursos, células, formaciones y en este tiempo aprovechar como lo general para renovar nuestra visión. Porque quiero deciros que los planes que tiene Dios acerca de cada uno de vosotros son planes de bien y no de mal. Dios tiene cosas buenísimas para nosotros. Cuando hemos empezado la iglesia, nosotros pensábamos, Señor, danos un localcito, danos un sitito para reunirnos. Y llegamos a un sitio precioso, chiquito, no tenía ventanas, no tenía nada. Y dijimos, qué bueno es Dios. Necesito reloj. Creo que lo dejé por ahí. Y después dijimos, ay Señor, danos un sitito para alquilar campamentos. Siempre soñando con cosas buenas. Pero entendimos en el caminar con Dios que los planes de Dios van más allá de los nuestros. Y Dios nos enseñó en el caminar, porque lo teníamos claro, pero no estaba tan claro hasta que te toca vivirlo. Y nos enseñó que el principio de la autoridad es parte del amor de Dios hacia nosotros. Porque Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios misericordioso, pero en el ser humano no está el someterse. No está someterse porque no es algo natural. Porque desde el Edén, Dios le dijo a Adán y a Eva, come todo menos de este árbol. Y él dijo, pero ¿y por qué del árbol no voy a comer? Porque enseguida hay una palabra que es razonamiento. Empezamos a razonar todo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y yo quiero que en esta mañana tú te hagas el test. ¿Cuántos por qué siempre hay en tu vida? Tú siempre eres de los que dice y, o tú eres de los que cuando dicen algo, tú dices algo mejor. Tú eres de los que mejora todo. Pero el Señor dice que si yo aprendo a estar bajo autoridad de Él, a mí me va a ir más lejos de lo que yo pensé. Dios es un Dios de principios, se mueve bajo la autoridad. Dios no es un Dios de desorden. A Dios no le gusta que cada uno haga lo suyo, porque cuando cada uno hace lo suyo, no se llega a ningún lado. ¿Has ido de viaje? Vamos a tal sitio, no a tal sitio, no a tal sitio, terminas comiendo en el burger. ¿Por qué? Porque nadie se aclara. Muchas veces nosotros, en la vida cristiana, Señor, yo soy esto, yo oro, yo ayuno, yo soy fiel, yo te creo, yo hago todo, yo tengo mi vida y la vida cristiana no funciona. Y yo quiero decirte que Dios sí quiere que funcione, solo que quiere que nosotros estemos bajo su autoridad. En Efesios 1, 22, 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, Jesucristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesucristo es la cabeza y nosotros somos la iglesia, su cuerpo. Y la cabeza está conectada con el cielo, con Dios. Luego, la iglesia tiene que estar conectada con Dios. Y si yo quiero hacer mi propio reino, yo voy a la iglesia a lo mío. Yo me siento, yo hago lo mío, yo estoy aquí. Yo me guío por el Señor.
porque ese es mi pastor. Si yo vivo de esa manera en mi corazón, aunque haga otra cosa, aparentemente, Dios todo lo ve. Y dice, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena todo. Luego la obediencia es la prueba del amor que va a examinar mi relación con Dios. Porque el Padre se lo sometió todas las cosas a Cristo. ¿Qué tanto dependo de Cristo? ¿Qué tanto dependo de lo que Él ha escrito aquí? Filipenses dice que Jesús fue probado en su relación con Dios. Jesucristo llegó a ser el que obedeció todas las cosas a su Padre. En 1 de Juan 4:18 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Luego, si yo amo a Dios, tengo que demostrarlo con algo, y es obediencia. Y quiero hacerte la pregunta, si tú no obedeces a Dios, tú no amas a Dios. Y puedes ser el mejor de los mejores discípulos, el mejor de los servidores, el mejor de los pastores, el mejor de todos. Si yo no obedezco a Dios, yo no lo amo. Y de hecho que Dios se encarga de derramar sobre sus hijos obedientes sus planes. Y por eso a veces vemos personas que son como torpes y tú ves como Dios las bendice. ¿Habéis visto? A ver, no me contestáis, pero dice, ¿cómo puede bendecir Dios a este que no se entera de nada? Porque a lo mejor este, que es tu líder o tu jefe o alguien cercano a ti, tú ves como Dios está con él. ¿Será que ese se conecta con Dios y le obedece? Es un secreto que nos ha costado aprender por experiencia. Cuando nosotros fuimos un poquito maltratados y nos rebotábamos, yo le decía a Quique, somos tan rebeldes que Dios tiene que usar ese cincel para que aprendamos. Y él me decía, yo no soy tan rebelde. Digo, yo tampoco. Porque quizás Dios está trabajando algo en mi vida interiormente para bendecirme y cumplir el cielo en la tierra. Mateo 18:18. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. ¿Pero de quiénes? De los que están conectados con el cielo, de los que oyen la voz de Dios. Porque Dios no va a cumplir un plan que no tenga. Y ahí es cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y después te regala y dice, y todo será añadido. Entonces, a veces, en mi ignorancia, yo quiero la añadidura. Señor, dame un trabajo, dame una casa, dame una mujer, dame un marido, tal. Y con todo eso yo te voy a servir. Y te traigo diezmo, ofrenda y te sirvo y tal. No, es al revés. Es Dios el quien pone las leyes. Y esto es un secreto, esto es un principio, es un regalo del cielo. Vivir bajo autoridad, vivir protegido. Porque la protección es amor. ¿Tú sientes el amor de Dios con la autoridad de Dios? Bien, Dios en su esencia me ha amado. La Biblia me dice en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Por qué nos resistimos a la autoridad? Primero, puede ser porque el corazón está herido, porque alguien te trató mal en tu niñez, porque tuviste un padre duro y cuando vienes a un sitio te caen mal los hombres. Y tú dices, me cae mal ese, me dice, es que es brusco, es que es esto. Entonces ves reflejada tu autoridad en la persona. Por eso necesitamos sanar el corazón. Necesitamos sanar nuestras heridas, porque han sido dañadas por malas autoridades.
Otra de las razones es porque somos egoístas. Sanar el corazón va de la mano de morir al orgullo. El orgullo tiene que ser muerto, porque algunas veces hay una instrucción que no es la mejor, que no es lo que tú harías. Pero como Dios es un Dios de orden, respalda la autoridad. Entonces, cuando yo obedezco, ¿quién gana de parte de Dios la bendición? ¿El que lo está haciendo mal o el que obedece? El que obedece, porque Dios quiere bendecir el orden. Dios quiere bendecir. Y de hecho Dios quiere formar nuestra obediencia, porque dice la Biblia que Jesús, cuando estaba a punto de ser sacrificado, ¿por qué lo hizo? Porque Él amaba más al Padre y a nosotros que su propio orgullo. Por eso nosotros nos queremos formar para servir, porque a veces la gente viene herida y te empieza a quejar de todo. Y yo entiendo que estamos incómodos. Y le decíamos a los pastores, a los líderes, son 2 noches, son 3 noches. Es más valioso lo que ganamos, el compañerismo, el afecto, que la camita. Que tantas cosas, es que dormí mal, es que no sé qué, y yo os oigo, y ¿sabéis qué pasa? Que la queja es el enemigo número 1 de la obediencia. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y los oía quejarse, paraba el campamento, porque cuando no tenían comida se quejaban, cuando tenían comida se quejaban, ¿y qué es lo que más te retumba los oídos, papá? Cuando llega tu hijo, otra vez lentejas, levántate a trabajar. O te dicen, ¿me vas a comprar solo esas zapatillas? O cuando tú provees para otros, que estás en autoridad, ¿qué es lo que más te molesta? La ingratitud, la queja. Porque das y das y das y nada llega. No os durmáis, por favor, porque el que se duerma le voy a invitar a un café. Así que si te llega un café, es para ti. Carlos Villanueva cierra los ojos. Que no, Carlos, que no te da café. Cuando estás en autoridad y la gente no te responde, como es un principio del cielo, empiezas a perder autoridad. ¿No habéis oído a alguien que dice, díselo tú, que a ti sí te oyen? Porque hay algo que es autoridad. Que la autoridad no es dada en la tierra, es dada en el cielo. Cuando nosotros vivimos en la posición de Cristo, cuando yo vivo en lo que Cristo dijo que yo soy, yo comienzo a ver el plan de Dios y la autoridad de Dios sobre mi vida. Cuando alguien responde siempre justificándose, es el enemigo de la autoridad, es rebeldía. Hay rebeldía pasiva y hay rebeldía activa. Cuando tú te quejas, mira, te consiguen agua y no había fría, te están ayudando, no me gusta esa ayuda, tú tienes una mejor. Por eso cuando alguien viene de otra iglesia, es bienvenido si Dios te trajo. Y queremos que entiendas que es el mismo Dios formando tu vida aquí y en otras. Por eso es importante entender que estamos bajo principios, valores. Y a veces Dios permite que la autoridad haga ciertas cosas para formar nuestro carácter, que fue nuestro caso. No sabíamos que Dios quería que nos muriésemos. Me acuerdo de un viaje a Israel. Nuestro pastor anterior ya está con el Señor. En todo el viaje no me habló. ¿Y sabes qué decía yo? Así estaré de mal cuando yo tengo que aprender esta lección. Porque no me atrevía, no por el papel, no por lo que me estaba haciendo, sino porque él representaba
la autoridad. ¿Estáis ahí o no? Conocer este principio te hace vivir seguro porque Dios está contigo. Cuando llegamos a una casa o a un sitio, por ejemplo los pastores, nosotros somos sus pastores, pero les preguntamos, ¿qué quieres? ¿Dónde quieres qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres? No porque no seamos sus jefes, sino porque en su territorio ellos son los jefes. Hay que aprender cuando llego a casa de un discípulo, no porque eres mi discípulo, yo soy tu jefe. El principio de autoridad me dio claridad para vivir donde quiera que voy. Eso sí, lo aprendí con lágrimas. Y otra buena noticia, todavía estoy aprendiendo. ¿Estáis ahí o no? Como cuando dices, prepara los autobuses, ¿por qué montaste esto así? Claro, le delegué la autoridad y la autoridad tiene que también dirigir y ayudar. La queja daña el corazón de Dios. Tú te puedes quejar en tu trabajo, tú te quejas aquí, no pasa nada. La queja va en contra de Dios. Examínate, ¿hay puertas que a ti se te cierran? Eres valioso. Mira, hay gente tan valiosa y decimos, si solo aprendieras la autoridad, estarías lejos. Pido el reloj para nada, ya lo vi. Entonces, dentro de la iglesia, ¿quién es tu autoridad? Hechos 8, 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte, estaban matando a Esteban. Y dice la Biblia que había una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y fueron esparcidos. Y hombres piadosos llevaban a enterrar a Esteban y lloraban por él. Y Saulo azotaba a la iglesia. Y en Hechos 9, 4, 6 dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando yo critico a la iglesia, cuando yo critico a los líderes que no son perfectos, no somos perfectos, cuando yo critico a las iglesias que no son perfectas, ¿a quién estoy criticando? A Dios. Quizás hay líderes que Dios los deja no ha trabajado del todo su carácter. Tenemos un ejemplo en Suiza, ya que veo a mi discípula Nubia, que es a medias con Cris. Ella se fue a Suiza y ella ha sido muy suya, ¿entendéis? No, muy suya. Entonces se pone en una iglesia y empieza a decirle al pastor que en Madrid hacemos vigilias. Yo digo, que te calles, esa es su parroquia, era una iglesia cristiana. Después le decía, imagínate, apaga el móvil a las 9 de la noche. Pues mi pastor en Madrid no lo apaga. Y yo digo, Nubia, ya sea que fuiste a Suiza, aprender a sujetarte al suizo, a tu pastor. Y entonces la muchacha dijo, es verdad, ¿cómo se llamaba? Patrick, ¿puedo limpiar? Y él dice, sí, él limpia, y limpiaba todo. Patrick, ¿puedo evangelizar? Lo que ellos no quisieran hacer, lo hacía ella. ¿Cuántos años, Nubia? 10, bruta, 10 años aprendiendo autoridad. Pues bueno, la muchacha quería, pero le faltaba. Y de repente que no, Suiza, que no, Suiza. Y de repente un día se levanta aquí que ha atravesado y dice, venga, a Suiza. Y yo digo, me estabas retrasando el trabajo, Nubia. Y entonces le hacíamos broma en la célula. ¿Qué tal tu discípulo, el pastor? Que no es mi discípulo. Son finas las líneas, pero Dios tenía el plan. Nubia, que te pongas en pie porque los chismosos están mirando para todos los sitios y no te conocen. Y así ven tu pecado en público. Esa es Nubia. Bueno, no aplaudáis mucho que vosotros tenéis tela, ¿eh? Ahí. Entonces, Dios no necesita tanta inteligencia mía como disposición. Y Saulo dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Cuando cayó en tierra. Dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dice que él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y en Hechos 8:10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Nunca habíamos oído ese nombre, ni a ese señor. Un don nadie.
Y Pablo dijo, voy para allá. Y ni preguntó, ¿este quién es? Y dijo, aquí estoy. Pero Ananías, cuando Dios le habló, contestó, heme aquí. Dios necesita gente que esté dispuesta, porque Dios no necesita mi sabiduría, sino que yo esté fina para hacer su voluntad. ¿Quién es la autoridad en mi familia? Es que mi marido no es creyente. La Biblia dice en 1 Corintios 7:14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Sumisión es la actitud que yo tengo en mi familia frente a la cabeza, que es el hombre. Sumisión que yo puedo, si me dice, no vayas a Israel, pues ya te lo dijo. Y alguien me dice, es mejor pedir perdón que permiso. No. Pero si te dice, no ores ni leas la Biblia, no. Porque es menester, como dijo Pedro, obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, no nos equivoquemos con el que voy a hacer lo que sí y lo que no. Todos los pastores, como los líderes, estamos bajo autoridad. Los pastores tenemos un llamado hecho por Dios, pero nosotros tenemos que estar bajo autoridad. Nuestros pastores son Ralph y Donna, que vienen ahora, vienen en camino. Por eso es importante que tu corazón se ajuste con Dios, porque no todas las autoridades nos gustan. Y a veces Dios lo que está haciendo es quitando más de ti, pero quiere poner más de Él. Y más de Él es bajar el cielo a la tierra. Jesús, Juan 5:14 dijo, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, si no le ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Jesús ganó el título de Rey de Reyes, porque en Mateo 28:18 les habló diciendo, toda potestad me es dada, en el cielo y en la tierra. Porque Jesús se ganó la potestad, porque vino a la tierra y obedeció. Y antes de morir en la cruz, muriendo al egoísmo, que es el mal de este siglo, si tú duermes en tu cama bien, pues aquí no te quejes, son 2, 3 noches. Si tú en tu casa no haces fila para comer, lo sabemos. Nosotros sabemos que vosotros sois de otra forma y vivís de otra manera, pero aquí venimos en un bien común, en un bien común. Y dice, id por todo el mundo y haced discípulos. Nuestro pastor, que estaba por encima del anterior, que también está con el Señor, él decía, no hay células, no hay países, no hay lugares duros. Decía, hay siervos de Dios duros. Porque yo voy a ser bendecida por Dios. Pero mientras Dios trabaja conmigo, tiene que ir rompiendo la rebeldía. No el que yo sea torpe, no, hay que ser preparado y hay que prepararse y hay que ser fiel e idóneo. Pero hay que mantener el principio de la protección del amor de Dios, que es la autoridad. Es más, en Apocalipsis 2:26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. En el futuro también la autoridad va a funcionar. Por eso aprendamos a alabar, porque en el futuro vamos a alabar. Aprendamos a obedecer, porque solamente los que saben obedecer saben mandar. ¿Por qué? Porque el que sabe obedecer sabe que duele. Entonces, cuando tú sabes obedecer, no te vuelves tirano, porque sabes lo que duele. ¿O no? Pero cuando yo veo a alguien que es tiranillo, digo, este es un rebelde, no me lo pongan. Vamos a hacer esto, pero ¿y por qué no lo haces así? ¿Y por qué no lo haces así? Yo digo, ay, por favor. O cuando alguien no entiende y no quiere, tú dices, no sabe obedecer,
No lo pongas a mandar porque quema a todo el mundo. Nunca sirvas a quien sirvió, ni le pidas a quien pidió. ¿No habéis visto a veces jefas que son tiranas? Es porque un día estuvieron trabajando y se suben un poquito. Porque el orgullo nació, ¿sabéis dónde? En el cielo. Satanás se rebeló en el cielo. Y el orgullo es de nada. Con un poquito me subo. Porque no tiene que ver con lo poquito que tengo, sino con el corazón. En Hechos 2:14 dice que Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló. Pedro tenía autoridad. Y dice en Hechos 4:17, sin embargo, para que no se divulgue más entre sí, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Les intimidaban, escrito que la luz esté en el sitio porque si no, les intimidaban a los discípulos para que no hablaran en el nombre de Jesús, las autoridades religiosas, porque sabían que las autoridades podían hacerlo, pero ellos dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Los servidores que están en una posición tienen una autoridad delegada. Cuando hemos nombrado a dos personas que son los encargados, que uno es Julio, que seguramente vais a tener que ponerlo aquí para que lo vean, y otro es Adolfo, ellos son los encargados, pero ellos hacen lo que le mandan. Entonces, cuando ellos dicen pasar por el otro lado, no es que a ellos se les antojó pasar por el otro lado. Johnny es el encargado junto con Heidi de vivir en este lugar. Este lugar hay que pagar un precio, vivir aquí todo el año. Ellos son los encargados de este lugar. Entonces, en todos los sitios hay servidores, pastores, líderes puestos en autoridad para que haya orden, para que nosotros vivamos mejor, para que nosotros disfrutemos. Dice la Biblia que en Hechos 6, de 2 al 3, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Nosotros estamos predicando, luego tenemos que buscar gente que sea espiritual para que haga las mesas. Entonces llega alguien nuevo y dice, ¿qué hago? No lo puedes poner a servir. Pero no porque nos falten manos, no. Es que no podemos poner a servir ni a predicar a uno que no entienda el principio de autoridad y que no entienda la palabra de Dios, porque no funciona. Y entonces trabajamos el doble. Y cuando emocionados por la pasión de alguien los ponemos, ¿qué problema? Porque su carácter no está formado. Porque no entiende. Cuando le mandas a tu hijo de 2 años, lleva el agua a la cocina y se le cae el cristal, se le cae el vaso, se le cae todo, trabajas el doble. ¿Qué es lo que nos pasa a veces cuando vemos a alguien muy apasionado? ¡Uy, voy a poner a este! Y dices, madre mía, si lo llego a saber. Pero no porque no valgas, es porque tu corazón necesita aprender autoridad espiritual y morirte para que Dios fluya en ti. Y cuando me dices, yo lo hago todo, pues es Dios el que bendice. Secreto, vivir bajo autoridad es vivir bajo la bendición de Dios. No te importe, porque te importe Dios. Porque cuando Dios bendice, se nota. Otra cosa, la autoridad se va dando. Por ejemplo, no está aquí con nosotros porque le dijimos, está lloviendo, hay barro, hay charco. Nos levantamos esta mañana y decir, para el agua, Señor, un ratito. Párala hasta las 10 de la noche. Si es tu voluntad. Pero, por ejemplo, Iris, ¿me haces estas copias? Sí. Cámbialas, las cambiaba. Las ponía, las volvía a poner. Las quitaba y no opinaba. No sé si es porque es flemática o porque dijo, yo aquí no hablo, no ya que me corten la cabeza. Y ya nos dimos cuenta que la usábamos todos. ¿Por qué? Porque vas probando gente para que te ayude y los que no te complican se llenan de trabajo. Porque hay gente
que no te pone tantas pegas. Pero hay gente que le pides un favor y madre mía, te hace otro problema. Búscame a alguien que me ayude. Digo, pues a gracia lo hago yo. Entonces, hay gente que es conflictiva y que tú la quieres poner en autoridad porque tus ojos espirituales ven el don de Dios en ella. Pero donde pone el dedo pone el problema. Donde abre la boca te daña al otro. Y tú dices, ahórquenlo. Con los dos de la cruz, que estamos en Semana Santa. La autoridad se va dando. Es que yo llevo aquí 10 años y han puesto a este primero. Pero es que ese lo ponen y lo quitan y no pasa nada. Y te ayuda y no te hace problema. Entonces tú dices, siempre usas al mismo. Lamentablemente, los que están bajo autoridad son los desgastados. No son los favoritos, sino son los que quieren agradar a Dios. Me acuerdo cuando estaba empezando el ministerio, iban a cantar una canción los músicos, venían ahí a lucirse, y yo empezaba, quita esa. Es que no me la sé, a mí que me importa que no te la sepas, mejor, así ya no te luces. Porque los músicos tienen el don, son músicos que tienen así, tienen el don de llevarte al cielo, pero Satanás tenía el don. ¿Y qué le pasó? Porque es muy difícil ser el segundo. Porque si eres el quinto, a ti no te va a tocar nunca la corona. Pero si eres de los líderes pastores, yo aquí, cuanto pueda, ayudo a mi líder y mi pastor, porque mi pastor es más torpe. Eso es rebeldía, porque no has amado la autoridad. Yo le digo a mis discípulos, es que me tratas muy duro. Digo, es que vales mucho, por eso te trato así. Y a la otra dice, hoy me tocó a mí, y digo, y mañana. Porque a veces ves discípulos tan valiosos que le quisieras formar para descansar. ¿No os ha pasado? Pablo, en Hechos 21, 17 al 23, dice que cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo y el día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Pablo era el apóstol de los gentiles, pero cuando llegó a Jerusalén, le dijo a Jacobo, al hermano de Jesús, y el hermano de Jesús, ¿sabéis qué era? El que se había burlado de Jesús. Bueno, tú no decías, muéstrate a los jefes y demuestra lo que eres. Pero dice que cuando vio a Jesús morir y resucitar, creyó. Dios lo puso. Entonces Pablo llegó y se sujetó a Jacobo. ¿Por qué? Porque en todos los sitios hay autoridad. Y no porque valgas menos. A lo mejor eres más valioso humanamente que el que está puesto en autoridad. Pero Dios es un Dios de orden. Dice que entonces Jacobo le dijo, ¿sabes qué, Pablo? Hablan muy mal de ti. Dicen que te has vuelto un gentil. Entonces dice, ¿qué hago? Pues aquí hay 3 hombres que están haciendo votos, rápate, haz lo mismo que ellos para que demuestres que tú sigues en la ley, pero que Dios te ha llamado a los gentiles. Y se sujetó. Se sujetó. ¿Por qué? Porque él lo que quería era ver la gloria de Dios. Proverbios 21, 21. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Cuando Moisés estaba agotado, dice que Dios le dijo, junta, en Números 11, 17, hombres, y yo pondré de tu espíritu sobre ellos. No había bajado el Espíritu Santo. Entonces, las iglesias necesitamos que el Espíritu Santo, desde la cabeza, los principales, nosotros somos los pastores de esta iglesia. Dios nos ha puesto aquí por elección, por formación y porque Él ha querido. Vuestros pastores y líderes son puestos por Dios para esto. La relación es vertical y con muchos se termina convirtiendo en horizontal, porque están siendo formados, están llevando lo mismo que tú con el mismo espíritu. Y entonces ya tú puedes contar con ellos de otra manera. Cuando eres pequeño se te ayuda te puedo decir, te puedo hacer, no vayas, tal. Yo he encontrado discípulos que me dicen, mi marido me ha hecho esto y yo por dentro yo lo mataría. Pero yo le digo, es tu marido, habla bien de él, es tu cabeza. Perdónalo y por dentro no le hagas ni caso. Jenny, yo tengo una discípula online
y le damos la gloria a Dios porque todos estamos aquí. Jenny viene de New Jersey, ¿no? Levanta la mano, Jenny, aquí todo un cotilleo, eso. Soledad viene de Ecuador, ¿sí? Están los de Alemania, ¿sí? Están los de, ayudarme, no sé a qué, de Suiza, Salamanca, ya, qué poquitos, ¿no? Somos como 20, 30. Nos juntamos, y ellos solo van por online, ¿vale? Nos juntamos. Y Jenny, el marido siempre dice, ¿vas a volver a Israel? Y digo, Jenny, cálmate, si yo voy con mi dinero. Digo, pues no, espérate un poquito. Y ahora le dice, mija, vete al Congreso. ¿O no, Jenny? Ya lo tiene domado con la obediencia. Vete una semana, de New Jersey aquí, una semana, sí, estás con tu célula y con tus amigos. Tú lo necesitas. Pero al principio, eso es una cancha de fútbol. ¿A qué sí, Jenny? Que se cree, si yo trabajo. Digo, dale. Y le digo, Jenny, es tu autoridad. Ya, él dice, y el año que viene voy contigo y voy a Israel. Y cuando él estaba así raro, ¿quieres hablar con Harvey? Dice, sí, sí, mi amor. Porque es Dios el que abre camino. Salmo 92, 13. Plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Plántate en la casa del Señor. Mira, lo contaba Belén, lo hemos hablado. Detrás de, al lado de Johnny y Heidi, está Andrés y Lady. Ellos vinieron aquí. Él tiene una historia muy bonita. Estuvo en la calle, es medio nieto de Consuelito. Estuvo con drogas, el Señor lo restauró. Se fue, volvió con Belén. ¿Por dónde va a entrar? Por la puerta de Belén. Yo digo, a mí que no me hable. No le hagas caso, Nathan. Se no va a volver y aquí está sirviendo. Y su mujer sirviendo aquí. Le limpia la casita aquí, que le sirven, le quieren, porque nosotros no tenemos tantas manos. Dios le ha regalado una empresa de Iquetela, de los cuales vosotros sois los consumidores. Hacer encargos. Y ella con ese dinerito se va de vacaciones, compran su coche. Nosotros damos lo que damos. Si gastamos el dinero aquí, tiene que estar en algún sitio el dinero. Y Dios la ha bendecido a ella, plantada en la casa del Señor. Tú te plantas y sirves, porque la vida es una siembra. Durante esta semana todos los jóvenes, y cuando a mí alguien me cuenta una desgracia o un problema o una felicidad, ¿estás recogiendo o estás sembrando? Porque a veces uno dice, mira lo que me ha pasado. Digo, eso me huele a siembra. ¿Qué hiciste? Por debajo, ¿qué estás recogiendo? Temor de Dios. Y la segunda cosa, no voy a tardar lo mismo, es sujetarse a la autoridad, la obediencia y la oración de autoridad. Hay oración de alabanza, hay oración de acción de gracias, hay oración de intercesión, de petición, pero hay una oración que es de autoridad. ¡Ay, de México, la madre de Juan! Sorry. Órale, mija. Entonces, esa oración de autoridad no se puede hacer si no estás bajo autoridad. Señor, yo te pido, no sé qué, Señor. Dice, todo lo que haces en la tierra será atado en el cielo. Pero ¿por qué es de autoridad? Moisés, cuando estaba frente al mar, ¿quién había llevado al pueblo de Israel al desierto? Dios. Luego, el mar estaba allí para fastidiar a Moisés. Y Dios le dijo, no me preguntes, tienes autoridad, obedeciste, sacaste al pueblo, te lo estás aguantando. Dile al pueblo, dile al mar que se abra. Ahí no es, por favor, Señor, abre el mar. No, dice que el pueblo clamó y se quejó. En cambio, Moisés dijo, ¿qué hago? Porque cuando tú tienes y vives bajo autoridad, tu oración se conecta directamente con el cielo. Cuando tú no tienes autoridad, por favor, papito Dios, te suplico. Y Dios no me oye, y si me oye, entonces llamo al banco y pido el crédito y peleo y tal. Cuando no estás bajo autoridad, no estás conectado. Y que siempre cuenta, ¿no? Llega los domingos y dice, Señor, ¿qué hacemos? ¿El auditorio o la piscina? Y sale el espíritu de engaño, el auditorio. Dice, a ver, Señor, ahora nos toca hacer esto. Ahora nos toca hacer esto. Porque si estás en los planes de Dios, Dios no tiene problema contigo. ¿Estáis ahí o no? Que voy a mandar 10 cafés, por favor. Preparad, que ya vamos a terminar.
Entonces, Abraham se ganó el título de padre en la fe porque le dijo, yo sé comprobarle, se prueba la obediencia. Tráeme a tu hijo. Cuando le trajo al hijo, que lo escuchamos también la semana pasada, él obedeció. Ay, ¿por qué, Señor? Después que pero 25 años, ahora me toca esto. Y después que he dicho todo, y soy fiel, y tal. Eso es argumentar. Los argumentadores están infectados del infierno. Y la respuestita esa de que no, me tengo que callar, sí. Porque a mí no me importa, porque yo soy como piedra. Pero prefiero un bruto que un quejica. ¿Por qué? Porque prefiero estar del lado del Señor. Y Abraham se ganó el título de padre en la fe, porque dijo, porque yo sé que después sus generaciones me servirán. Varita, porque es lo que la Biblia dice. Quita el móvil, porque es lo que la Biblia dice. Es que no me entiende el niño. No hay corazones duros, son líderes y papás endurecidos. Efesios 1, 22, 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre las cosas. Todas las cosas a la iglesia. Por eso hay gente gritándole a Dios y hay gente que le habla a Dios. Porque lo que cuenta es tú. Porque mi posición en Cristo es, Cristo está sentado en el cielo. La iglesia está sentada con Cristo en los lugares celestiales. ¿Y por qué dice en la Biblia, estad firmes? Porque el diablo viene a meterte en la cabeza pensamientos, el diablo viene a meterte en la cabeza suspicacias, viene a meterte terror, viene a meterte incredulidad, desánimo, deformaciones con palabras de algunas personas. Hay personas que te meten un dardo que te quedas noqueado. Esas son palabras del infierno. Por eso yo tengo que, dice la Biblia, estar firme contra ¿qué? Las acechanzas del diablo. La oración de autoridad, terminamos, los que me van a acompañar, bajan el cielo a la tierra. Conéctate con el cielo. Aprende que la autoridad es, ámala. Es el diseño de Dios para que el orden funcione. Cuando alguien me dice, sí, yo diezmo a veces, pero muy pocas veces me lo he comido, tú no diezmas. Yo oro, pero a veces no oro, tú no oras. Porque dice, buscadme y viviréis. Yo sirvo. Bueno, pero es que hay gente tan difícil. Nosotros para hacer las habitaciones sufrimos. Es que este no trata bien a este. Es que, mira, nos cuesta mucho porque queremos suplir necesidades y a todos les daríamos una habitación con baño. De verdad. Pero si os cuento cómo empezamos, con carpas, la cremallera por la noche. Porque claro, en la carpa tienes que ir al servicio 20 veces. Entonces en la carpa de allí, aquel fue. Toda la noche, hasta que cogimos la primera vez todas las carpas y nos fuimos a casa. Porque el frío era una época de estas, ¿no? Hace 30 años, ¿no? Casi 30 años. Pasamos toda la noche haciendo pis del frío que hacía. Y ahora os veo en la nave. Ay, que roncan. Pues estamos vendiendo tapones. Son 3 noches. Ay, es que hace frío. Digo, nosotros nos tuvimos que regresar. Pero el Señor había dicho que este lugar no iba a ser más de cerdos, sino de cerditos, de ovejas. Iba a ser un redil. Así que los que tenéis la lana, poneros a producir, porque nosotros no damos abasto. Y a nosotros nos llamó el Señor a levantar un pueblo que aprendiera sus verdades. Y Dios es el que pone y quita. Yo te invito a que oremos en esta mañana y le digamos, Señor, he creído que yo soy el rey de mi vida, que yo hago lo que me parece. Por eso veo tantas puertas cerradas. Perdóname cuando me revelo a mi autoridad. Perdóname cuando me revelo en la iglesia. Perdóname las críticas que yo he hecho
Perdóname cuando me quejo inconscientemente. Perdóname, Señor, porque estoy siendo infectada del infierno. Y hoy me arrepiento de verdad, Señor, porque mi cabeza vuela. Perdóname, Señor. Y yo quiero hoy, Señor, que la oración de autoridad sea fácil en mi vida. Que yo pueda decir, Dios quiere esto. Y yo diga, no, es que humanamente no se ve lo que vamos a hacer. Dile al pueblo que camine. El mar está cerrado, para allí vamos. Y eso, Señor, te agradezco porque nos has traído aquí a Navalagamella. No porque nos sobrara el dinero, ni la capacidad, ni la sabiduría. Es porque tú lo dijiste y aprendimos con dolor esos 10 años. Esos 10 años que nos tuvieron pisados fueron hermosos para nuestro carácter. Fueron espectaculares porque sacaste la porquería y la basura que había en mi vida y me regalaste autoridad del cielo. Y dice, no, pregúntale a ella, que ella sabe. Y yo digo, ¿ahora qué hago? Y tú dices, buscadme y viviréis. Para ver, Señor, perdóname cuando he tocado el manto de los pastores, cuando me he quejado. Y encima algunos viven de esto y se quejan. Otros quieren servir y se quejan. Y Señor, perdónanos porque es la naturaleza humana. Pero yo hoy te digo, dame la oportunidad de volver mis ojos a ti.